Ya estamos ubicados en nuestros nuevos sillones para tener una conversación, una entrevista. Estamos junto a nuestro querido Guillermo Holzman, analista político. Guillermo, muy buenos días, bienvenido a TN Contigo nuevamente. ¿Qué tal, Joaquín, Daniela? Un agrado saludarles. Qué bueno, gracias por estar junto a nosotros, querido Guillermo. Bueno, vamos a hablar de la contingencia política, del ámbito político, de todo lo que está ocurriendo en estas semanas, de los planes también que ha impulsado el gobierno de nuestro país, y uno de los planes que el gobierno dio a conocer fue el gas a precio justo. Coméntanos para que nuestros televidentes puedan saber de lo que se ha tratado este plan y de los costos políticos que ha tenido. Ha tenido varias repercusiones tanto en la política como en la opinión pública. Efectivamente, Joaquín, la verdad es que este plan del gas a precio justo surge en la cuenta presidencial del 1 de junio del año 2022, cuando lo ofrece justamente el presidente Boric, y de ahí se dan las instrucciones de parte del ministro Jackson y el ministro de Energía de la época a ENAP para que efectivamente implemente la entrega o distribución de gas a un precio que se considere justo, teniendo presente de que el balón de gas en aquellos años, en aquel minuto, digamos, el balón de 15 kilos estaba alrededor de 19.000 pesos. La sorpresa que hemos tenido ahora es que este balón de gas a precio justo al Estado, a ENAP, le cuesta 117.000 pesos, ¿vale? Y se vende a un valor de 15.000 pesos o sea, a los ciudadanos. Por lo cual hay un subsidio directo de parte del Estado entre esos 15.000 y 117.000 pesos, que son 102.000 pesos más que el Estado coloca por cada balón que entrega. Y eso ha generado, diría, un escándalo, un bochorno. Una ola de crítica igual. Claro, sin lugar a dudas, porque ENAP tiene que sacar, implementar este nuevo modelo de negocio con sus recursos, pero a un valor y que es claramente inaceptable desde el punto de vista del rol de eficiencia que le corresponde al Estado. Y esto se ha transformado en un escándalo público, político, que el gobierno ha tratado de minimizar, señalando de que ha sido un proyecto piloto, pero sin lugar a dudas que no se cumple con el objetivo inicial de poder tener un gas a precio justo, que el precio justo implica también una eficiencia en la producción de ese gas y en la manera en que se modela un negocio de parte del Estado. Eso también significa que el Estado emprendedor no da resultados en este sentido y es un fracaso para el gobierno. Exacto. Estamos junto a Daniela igual. Sí, hola Guillermo, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Quería consultarte justamente también sobre este tema, si es que puedes explicarles a quienes nos están viendo qué significa que esto sea un proyecto piloto, porque sin duda el gobierno ha utilizado mucho este término para poder defenderse sobre este asunto, y si es que podemos entender muy bien cuál es esa postura específica y por qué se defienden hablando sobre este proyecto piloto, que ha sido la frase que han utilizado. A ver, yo creo que la frase que han utilizado, el argumento que han instalado de que es un proyecto piloto es para poder justificar lo injustificable, que fue una mala decisión. En términos concretos, el llevar a todo evento la oferta presidencial en su minuto, implica dos cosas: que cuando el presidente da la cuenta pública y ofrece un gas a precio justo, no tenía todos los antecedentes y obliga a la estructura del Estado sin que medie entre medio una advertencia de que eso era imposible y por lo tanto haber tenido un plan B, sino que simplemente se persiste en poder generar esta producción y distribución de gas a través de ENAP. El argumento de que sea un proyecto piloto es insuficiente, porque todo proyecto piloto primero se ve si efectivamente cumple con los estándares de eficiencia, y es evidente de que la eficiencia para poder producir un balón de gas a 117.000 pesos que luego se va a vender a los ciudadanos a 15.000, claramente eso no se llama eficiencia. A mi modo de ver, acá hay una estrategia comunicacional orientada a explicar y a tratar de justificar una mala decisión, pero la decisión fue mala y la preocupación es que en todo ese proceso no hubo ninguna instancia que advirtiera de que eso no estaba en el camino correcto, porque si bien es cierto, digamos, es loable que se quiera entregar un gas a un menor precio de lo que está en el mercado, también es una exigencia de que ese menor precio no debe ser a costo de los impuestos de los ciudadanos.
Claro. Exacto, querido Guillermo. Hablando de lo comunicacional, quiero que analicemos las palabras de la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Toa, quien dijo referente a este plan piloto de gas para Chile, textualmente cito: uno tiene que probar las cosas para ver cómo resultan. Los planes pilotos buscan pilotear fórmulas de trabajo y cuando se resultan efectivas o cuando no se resultan efectivas o eficientes, se modifican. ¿Cuál es la lectura que se hace con respecto a las palabras de la ministra Toa? Yo creo que ella está alineada con la minuta comunicacional que se desprende luego de conocerse la denuncia justamente de este mayor valor, del gas. Y en esa perspectiva yo creo que la ministra cierra filas con lo que es la explicación gubernamental en términos de poder tapar el sol con un dedo, pero desafortunadamente este tema ya queda como un chascarro y un fracaso de parte del gobierno, más allá de las explicaciones que ellos están dando. Si un gobierno que tiene un compromiso con la ciudadanía y que todos lo entendemos de esa manera, finalmente traspasa los costos en una mala decisión para que las personas tengan un acceso más justo, pareciera ser prudente de que mejor era un subsidio directo y no involucrar a una empresa del Estado en todo lo que significa armar una producción de gas donde el ENAP no tiene experiencia, con el tema de la distribución donde tampoco tiene experiencia. Recordemos que ENAP es el que procesa y genera los combustibles para el país en términos generales, pero no tiene una presencia y un contacto directo con los clientes o con los consumidores. En consecuencia, yo creo que la ministra de Interior se alinea con lo que fue la decisión política del gobierno de tener un argumento que claramente es feble, es débil y completamente innecesario. Hubiese sido mucho más, yo diría, razonable señalar que fue una mala decisión y que esto quedaba hasta acá y punto. Pero en la medida en que se insiste la explicación, mayor es el escándalo y mayor es, yo diría, la impotencia de muchos ciudadanos que esperaban que esto iba realmente a ser un verdadero alivio para sus economías. La excusa agrava la falta, como dice. Así es. Sí, bueno, y también como lo decía aquí Joaquín, yo creo que también afectó harto el tema comunicacional, porque en el fondo esto se infló demasiado. Como tú decías muy bien, Guillermo, las personas esperaban realmente gas a precio justo, de una manera en la cual no se vieran también ellos perjudicados, porque en el fondo este dinero, estos más de 100.000 pesos que se gastaron por cada uno de los galones de gas, finalmente terminan repercutiendo en el bolsillo de todas y todas. Así que vamos a seguir obviamente atentos a las repercusiones políticas y también de la opinión pública que siga generando esto. Y Guillermo, yo ahora te quiero llevar a otro tema. Renunció el consejero por el Partido Republicano, Aldo Sangüesa, que fue acusado de abuso sexual. Sobre este caso, ¿cómo afecta esta renuncia a lo que es el Consejo Constitucional? A ver, lo afecta en forma directa porque Aldo Sangüesa, al renunciar, al colocar su renuncia en el Tricel, quien debe además formalizar y aceptar esa renuncia, en definitiva el Consejo Constitucional queda con un integrante menos. Es decir, Exacto. no hay un reemplazo para Aldo Sangüesa. Yo creo que eso es lo primero. Ya. En consecuencia, digamos, en el caso del Partido Republicano, que tenía 23 consejeros, va a quedar con 22. Igualmente mantiene la mayoría de los requisitos necesarios para poder marcar la agenda dentro del Consejo. Y todavía falta la decisión del Tricel. Yo creo que en el caso de Aldo Sangüesa, que fue condenado en un juicio bastante rápido, que por ofensas al pudor, que en su minuto, no fue abuso sexual por si acaso, fueron tocaciones en su instante, y eso fue catalogado por la justicia como falta graves al pudor. Claro. En definitiva, habla bien de él en términos éticos, y yo creo que con eso salva la situación a costa probablemente de lo que el Partido Republicano hubiese querido en términos de mantener los 23 consejeros en la entidad constitucional que asume el próximo 7 de junio. Exacto, querido Guillermo. Bueno, era de esperarse, todos esperamos la reacción del ex consejero republicano Sangüesa, así que queremos llevarte al plano internacional, querido Guillermo, analizar lo que está pasando en Estados Unidos.
aún no aprueban el acuerdo sobre el techo de deuda de Estados Unidos. Queremos preguntarte cómo se aspecta el acuerdo sobre el techo de esta deuda y cuáles son las consecuencias si no hay acuerdo. A ver, el tema en Estados Unidos es importante, quizás lejano para nosotros, porque si Estados Unidos no logra aumentar el cubo de deuda que tiene hoy día, Estados Unidos está en el tope o el techo de la deuda a la cual el Estado federal puede comprometerse. Digamos, si no logra elevar todo eso, significa una cesación de pago a todas las empresas que trabajan con el Estado federal de Estados Unidos. Y en ese sentido significa, yo diría, los efectos propios de una quiebra, para poder entenderlo en términos prácticos. Y si bien es cierto, este fin de semana hubo un acuerdo y una conversación y una negociación, de hecho, entre el presidente Biden y el líder republicano de la Cámara de Representantes, donde lo que piden los republicanos es que se disminuya considerablemente los gastos de parte del Estado. Y Biden señala de que se requieren además inversiones para poder mantener las líneas de industrialización o reindustrialización que tiene Estados Unidos. El tema está ahí respecto a cuáles gastos son necesarios y cuáles no. Ahora, el criterio con el cual se discute todo esto no solamente tiene que ver con mantener las cuentas claras y aumentar la posibilidad de deuda de Estados Unidos, cosa que se está votando hoy día y mañana en el Congreso estadounidense, sino que tiene que ver con cuáles gastos son los que se disminuyen, pensando en que esos gastos muchos son subsidios en términos de salud, en términos de educación, en términos de ayudas económicas en virtud de las personas que han perdido su empleo. Y eso significa también ayudas concretas que son relevantes para la elección presidencial del próximo año. En consecuencia, como vemos, no se trata solamente de un tema respecto a cómo se financia la deuda de Estados Unidos, sino también cómo queda el gobierno demócrata para poder tener un mejor despliegue con vistas a las elecciones del próximo año. Sí. Así es, Guillermo. Y en el ámbito político, en este tema, se ve que hay algunos grupos, tanto republicanos como demócratas, que están en contra de votar finalmente por lo que está proponiendo Biden. En ese caso, ¿cuáles son tus expectativas? ¿Cuáles tú crees que van a ser los pronósticos para esta votación? Yo tiendo a pensar, conociendo la política estadounidense, de que no va a haber acuerdo en la votación y Estados Unidos va a entrar en un default por algunos días. Eso va a tener un impacto a nivel global no menor. De hecho, ya hay distintas advertencias dentro del escenario comercial de Estados Unidos en torno a que las empresas se preparen para tener espaldas que le permitan mantener su flujo de dinero y los pagos correspondientes. Y esto se está transformando en una suerte, si me permiten la expresión chilena, en un gallito entre republicanos y demócratas respecto a cómo se va a replantear el presupuesto estadounidense, a donde los republicanos quieren ciertas condiciones. Por lo tanto, estamos en un escenario que es bastante complejo por la situación mundial que se está viviendo, pero donde yo creo que, como si no esté a fin de esta semana, a más tardar lunes o martes próximo, tendría una solución. En todo caso, no es primera vez que esto sucede en Estados Unidos. Exacto, querido Guillermo. Tú has mencionado que hay un supuesto no acuerdo con este tema económico, entonces va a repercutir mucho en la candidatura de Joe Biden para la reelección de los Estados Unidos, me imagino. Exactamente, y particularmente en un esquema presidencial que se ha adelantado bastante. Recordemos que en Estados Unidos las primarias, es decir, el inicio del proceso de campaña presidencial empieza en enero del año 2024. Sin embargo, hoy día tenemos a Biden como candidato, faltaría eventualmente otro candidato demócrata, pero en el lado republicano ya tenemos a Donald Trump, que lo ha hecho explícito, y lo propio ha hecho Ron DeSantis, el gobernador de Florida, quienes ya están compitiendo por lo que es la candidatura de cada uno de sus partidos. Y esto es complicado porque estamos hablando de 7 meses o 8 meses antes de que empiece realmente la campaña oficial o formal. Y esto supone no solamente un problema político, tanto al interior del Partido Demócrata, que tiene divisiones, las propias divisiones también y fragmentación tiene el Partido Republicano, pero complica muchísimo al gobierno de Biden, porque queda entre medio de campañas presidenciales que no están adecuadamente reguladas porque están empezando antes de tiempo. Lo coloca frente a una situación de debate intenso al interior del Congreso, los equilibrios con el Partido Republicano,
y claramente afectan la gestión y la administración de lo que resta de su gobierno de Biden cuando está en negociaciones relevantes con China. Está la situación de Ucrania, por cierto, la confrontación con Rusia, la situación en el Medio Oriente, digamos, y la situación bastante inestable y violenta que se vive en África, y por supuesto su patio atrás, que es América Latina, que está poco considerado en el debate interno de la política estadounidense. Perfecto. Guillermo, ¿existirá también dentro de este debate alguna propuesta, alguna opción que se haya levantado de las veredas más extremistas, podríamos decir, tanto de de republicanos, como de los demócratas, que pudiera en el fondo generar una sensación o un acuerdo con el gobierno? Yo diría que, vamos, las posiciones extremas, las que están en las antípodas de esa línea ideológica que hay en Estados Unidos, tanto en republicanos como en demócratas, digamos, se transforman en una piedra en el zapato para cualquier tipo de acuerdo. Si bien es cierto, y ya lo señalábamos, Biden llegó a un inicio de acuerdo con el presidente de la Cámara de Representantes. Muchos representantes, recordemos que la Cámara de Representantes en Estados Unidos es el equivalente a nuestra Cámara de Diputados. Y en esa perspectiva, yo diría las posiciones más extremas, donde el Partido Demócrata está dividido y el Partido Republicano lo mismo, y claramente se transforman en un claro obstáculo para poder lograr la votación que se requiere en el Congreso. En ese sentido, muchos están resintiendo el temprano inicio de la campaña presidencial, porque esto significa que tanto Ron DeSantis, Biden y Trump están obteniendo recursos para sus campañas, y hay muchos otros candidatos que no tienen esa capacidad, que están quedando afuera. En consecuencia, la reacción dentro de cada uno de los partidos, republicanos y demócratas, va a pasar probablemente a ser el centro de la agenda política en Estados Unidos para no solamente aprobar el aumento del techo de la deuda, que probablemente, como decía, se va a hacer, pero no fácilmente, sino que también va a significar un realineamiento al interior del Partido Demócrata y Republicano con vistas a lo que es este inicio temprano de la campaña presidencial para el próximo año. Exacto, 10 de la mañana con 19 minutos, estamos junto a nuestro querido Guillermo Holtzman, analista político. Estamos analizando la contingencia, el ámbito político internacional, y hablando de estos conceptos de elecciones, de candidaturas. Vamos a hablar de lo que pasó en Turquía, porque es nuevamente electo el presidente Erdogan. Así que vamos a analizar también su triunfo. Ya lleva 25 años en el poder. ¿Qué implicaciones tiene este nuevo gobierno de Erdogan, querido Guillermo? A ver, yo diría que Turquía es un país muy relevante porque es la puerta de entrada de Europa. Turquía es parte de la OTAN, pero no parte de la Unión Europea. Erdogan ya lleva 20 años en el poder, con esta reelección va a alcanzar los 25 años. Ha realizado modificaciones importantes en la estructura democrática de Turquía, al punto tal que hoy día se le considera una democracia autoritaria, o un autoritarismo con algunas claves democráticas. Y eso significa, en términos concretos, de que va a seguir siendo un país díscolo que, manteniéndose bajo el paraguas de la OTAN, mantiene una relación comercial, política y estratégica con Rusia, mantiene una relación también especial con China, interviene directamente en los asuntos de Medio Oriente, es decir, donde hay intereses europeos y estadounidenses, y es una carta que negocia y chantajea muchas veces a la Unión Europea. Recordemos que la Unión Europea no le ha querido dar el pase para que sea parte de esta comunidad de países. En consecuencia, Erdogan hoy día se empodera con una visión islamista, nacionalista, y se va a transformar, yo diría, en un actor importante en las negociaciones que se están llevando. Turquía es una potencia media. Sin embargo, en los últimos 10 años ha aumentado considerablemente su presencia diplomática y militar en diversas partes del mundo. Y eso lo transforma en un actor que es de preocupación en torno a cómo se quiere mover o cómo se quiere posicionar en el escenario internacional y bajo qué condiciones, dado de que posee capacidad de negociación que ningún otro país tiene, por lo que hemos señalado. Es parte de la OTAN, es parte de la solución para varios conflictos, incluido el de Ucrania. Claro.
internacionalmente, la relación con el resto de los países y la importancia geopolítica que tiene Turquía se mantendría entonces bastante similar a lo que ha sido los años anteriores, pero en la interna de Turquía. ¿Qué pasa con estos partidos opositores? ¿Qué pasa con la gente opositora a este gobierno? Por lo que tú mencionas, que aunque está intentando rescatar estos aspectos democráticos, sin duda es un gobierno totalitario, autoritario. Sí, no, es un gobierno autoritario y esto es preocupante primero porque marca una polarización dentro de Turquía. Si bien es cierto, en la segunda vuelta Erdogan saca un 54% aproximadamente, en la primera vuelta obtuvo un 49%, diciendo los números redondos. Tenemos lo siguiente: Turquía está polarizado. El candidato opositor que va a la segunda vuelta representaba 6 partidos y es lo más parecido probablemente a la concepción que tenían acá la concertación de Partido por la Democracia. Partidos de un eje socialdemócrata cercano a la Unión Europea, también muy alineado con lo que es la propuesta económica estadounidense desde el punto de vista de comercio global, pero hoy día Erdogan, al ganar, va a insistir en el camino propio, pero un camino propio que va a tener que ser capaz primero de superar la crisis económica que tiene Turquía. Tiene una alta inflación, está en los 10 países con mayor inflación a nivel mundial. Lo segundo, tiene una crítica relevante en virtud de no haber dado respuesta oportuna a las necesidades que surgen del terremoto que tuvo Turquía en febrero de este año, donde se le hace mucha crítica. Tenemos una economía informal y un crimen organizado que ya está instalado en Turquía. En consecuencia, este nuevo periodo presidencial que va a inaugurar Erdogan para poder darle sus 25 años de gobierno, en definitiva no va a estar exento de problemas. Y el tema está en que si Erdogan no logra gobernabilidad, significa un impacto negativo para todo el sistema internacional y para la búsqueda de negociaciones entre diversos actores que son las potencias a nivel global. Entonces, el tema de Turquía hoy día pasa a ser prioridad bastante preocupante, porque si Erdogan opta por acallar a la oposición, es decir, limitar la libertad de prensa, limitar la libertad política, en definitiva Erdogan se va a transformar en un líder plenamente autoritario, y es algo que tanto la Unión Europea como otros países no desean. Exacto, querido Guillermo, te agradecemos el análisis político internacional. Ya al terminar esta conversación de análisis, no puedo dejar de preguntarte por las sensaciones y por lo que va a pasar este jueves en nuestro país, así que regresemos a Chile, regresemos al análisis nacional. Solo una pequeña pregunta: ¿qué se juega el presidente de la República, Gabriel Boric, este día jueves en la cuenta pública? Yo diría que se juega credibilidad y confianza. Si el presidente no logra instalar una propuesta, una hoja de ruta, donde haya una repriorización de sus promesas de campaña, de su programa de gobierno, donde no tenga gestos concretos para poder generar un espacio de convergencia, diálogo y negociación, claramente va a quedar en una situación de aislamiento político muy complejo. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema de partidos fraccionado, y en consecuencia todo el mundo va a estar buscando el líder que no hay. Exacto, hemos visto varias fracciones ahí en el oficialismo, en los partidos políticos que están alineados con el gobierno, así que ya durante la semana hablaremos más en profundidad de lo que será la cuenta pública del presidente de la República este día jueves 1 de junio. Así que te agradecemos, Guillermo, el análisis político tanto de nuestro país como a nivel internacional. Sí, no, digamos, por favor, permíteme solamente una línea, dejar instalado para que nuestros televidentes, los seguidores del programa de ustedes, vean lo que está pasando en España. Ganó la centro-derecha en las elecciones autonómicas, y el presidente Sánchez del PSOE, del Partido Socialista, está llamando a elecciones el próximo 23 de junio, lo cual significa disolver el Congreso español. Así que coloque el acento a eso porque habrá mucho que decir a ese respecto. Sí, Guillermo, nos interesa ese tema bastante. Me digan por interno que podemos seguir. Sí, tenemos un poquito más de tiempo para que puedas desarrollarlo. ¿Qué significa esto en términos concretos en España?
A ver, en España significa, yo diría, un vuelco, porque primero Podemos, que es un poco la expresión que se veía acá en Chile de progresismo de izquierda, donde está Convergencia Social, digamos, el que sí, Revolución Democrática, etcétera, lo que están hoy día en el gobierno, veían en Podemos una suerte de referente. Pues bien, Podemos obtuvo en España menos del 1% de la votación. Ya, digamos, el PSOE quedó francamente como una minoría, mientras que el Partido Popular, que es la centro derecha, sería la Renovación Nacional de allá, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y Vox, que sería cercano al Partido Republicano, obtienen una mayoría aplastante. Frente a eso, el jefe de gobierno, Pedro Sánchez, que es el del PSOE, ya, digamos, sorprendió a todo el escenario político, digamos, disolviendo, o sea, anunciando la disolución del Congreso, del Parlamento español, y llamando a elecciones generales para el próximo 23 de julio, con lo cual da un golpe en la mesa, y eso tiene dos efectos. Uno, comunicacional, donde hoy día estamos hablando de la disolución del Parlamento y llamado a elecciones generales, y no hablando del triunfo de la centro-derecha en España. Claro. ¿Ya? Y el segundo es que Pedro Sánchez apuesta a que esas elecciones las va a poder ganar, o por lo menos recuperar la votación perdida, que son más de 2 millones de votos, en términos generales, en promedio, en virtud de la buena situación económica del país. En consecuencia, la apuesta que está haciendo Pedro Sánchez es muy alta, pero los analistas a nivel global están viendo de que lo que está pasando, porque esto ya pasó en Italia, ya pasó en Portugal, ya pasó en otros países donde la derecha o centro-derecha, en términos pragmáticos, quizás no ideológicos, ha ido tomando un mayor caudal de votos, digamos, y ha sido privilegiado por los electores. Yo insisto, quizás no en términos ideológicos, pero claramente en términos pragmáticos, digamos que ha significado una derrota y un fracaso para la izquierda en general. Exacto. Bueno, esta práctica y estas medidas de disolver el Congreso la hemos visto en diferentes países. La presenciamos hace 2 semanas en el Ecuador cuando Guillermo Lasso disolvió el Congreso y llamó a elecciones anticipadas. Son prácticas que se vuelven a repetir, Guillermo. Exactamente, digamos, salvo que en el caso español es un régimen parlamentario donde esa dinámica es posible, tal cual está en Francia, que es un sistema semipresidencial. En el caso que sorprendió acá, en el caso de Ecuador, que llama elecciones para el próximo 17 de agosto, es que es un régimen presidencialista y que ocupa una norma constitucional que fue instalada en el gobierno de Correa anteriormente. Y en consecuencia, lo que está haciendo hoy día Lasso es generar un gobierno, yo diría, vía decreto, un autoritarismo democrático, lo llamaría yo, por 6 meses mientras espera esas elecciones. El tema está, y como tú bien dices, Joaquín, y lo insinúas, el tema está en que las democracias hoy día tienen conflictos evidentes entre el Ejecutivo y el Legislativo. Exacto. Y cuando están los instrumentos, finalmente el Ejecutivo coloca el pie encima, golpea la mesa, disuelve el Congreso, disuelve el Parlamento, para poder tratar de, digamos, reordenar, ¿no es cierto?, la distribución de poder a partir de una votación, de una elección, como está sucediendo tanto en Ecuador y ahora recientemente en España. Exacto, vamos a estar atentos, querida Dani, a lo que va a pasar en el ámbito político en estos países donde se agudiza la crisis. Sí, esta noticia está más bien reciente, vamos a seguir ahí atentos a lo que suceda, a todas las repercusiones que va a tener esto. Te agradecemos, Guillermo, por esta conversación y seguimos atentos a lo que pase en la contingencia nacional e internacional. Exacto. Gracias, buena semana para ustedes. Muchas gracias. Gracias, Guillermo, nuevamente por estar junto a nosotros. Buena semana para usted también.